Estamos aquí en el Parque Cívico Luján de Cuyo, una de las municipalidades más modernas del interior del país. Sus puertas están abiertas a todos los ciudadanos del municipio, pero en un momento sus paredes fueron testigos del sufrimiento, el abuso y el maltrato a los niños del Instituto Próbolo. Durante un acto para conmemorar el Día de las Infancias, en noviembre de 2016, una joven se acercó a la senadora provincial Daniela García para denunciar los abusos que se venían cometiendo en el Instituto Antonio Próbolo de Mendoza. Con la asistencia de un intérprete, la joven dio detalles elocuentes sobre los abusos, lo cual sirvió como puntapié inicial para disponer los recursos necesarios y radicar la denuncia lo antes posible. ¿Empezarías comentando cómo inició este caso, cómo les llegó este caso? Bueno, esto llega a la Fiscalía en noviembre del 2016 a raíz de una denuncia que hace una de las chicas víctimas en la legislatura. Entonces se motoriza a través de una senadora que se pone en contacto con el procurador de la Corte y de ahí lo llevan a toda una oficina fiscal a hacer la primera denuncia y así se inicia todo esto. En ese momento me llega la información de que habían algunas denuncias muy graves de abuso en el interior de un instituto educativo. Se comenzó a conocer y después cuando llegábamos a, por ejemplo, la comisaría número 11 en Luján de Cuyo y empezábamos a conocer los testimonios de los sobrevivientes del próbolo, la verdad es que no podíamos creer ante la magnitud de la noticia en la que estábamos, porque era algo que no se había visto en la provincia de Mendoza con anterioridad y eso fue lo que derivó a, en mi caso particular, encontrar un caso en el cual me llamó mucho la atención para investigar. Las acusaciones apuntaban claramente a los sacerdotes del instituto, Nicola Corradi, quien fue trasladado desde el Instituto Próbolo de Italia y ya contaba con acusaciones previas de abuso a menores, y Horacio Corbacho. La monja japonesa Kumiko Kosaka fue acusada de cómplice. También fueron señalados el monaguillo Jorge Bordón, el jardinero Armando Gómez y Jorge Luis Ojeda. Llevar adelante una investigación en donde hay una institución como la Iglesia Católica no es algo sencillo. Se tuvo que pasar por varios temas antes de publicar. También recibí cartas documento por parte de la Iglesia. Cuando comencé a investigar los pormenores de este hecho tan aberrante que no solamente había ocurrido en Mendoza, sino, como les decía, en otros lugares del país y también del mundo, uno se preguntaba cómo podía haber pasado eso en la Argentina, cómo dejaron ingresar a sacerdotes que ya venían con acusaciones de abusos sexuales a niños, como por ejemplo en Italia. Las víctimas eran alrededor de 25 niñas y niños hipoacúsicos de 4 años en adelante, que provenían generalmente de familias con dificultades económicas, que lo único que hacían era confiar que aquel lugar les daría todas las comodidades y cuidados que ellos no podían ofrecerles. Esta incapacidad auditiva que tienen hacen que es muy difícil para los chicos hipoacúsicos establecer medidas de tiempo. Incluso cuando hablaban de las edades donde habría ocurrido esto, no decían un número correcto, sino que a veces decían por estatura. Era así de chico, era así de grande, y era muy difícil establecer concretamente esta circunstancia de tiempo, modo y lugar, exactamente qué día y a qué hora. A ellos les cuesta mucho la línea del tiempo. Entonces muchas veces la línea del tiempo es su brazo, y van diciendo cronológicamente cómo pasaron las cosas. Eso fue un obstáculo grande que tuvimos, porque el que se defiende de esto tiene que conocer concretamente de qué se está defendiendo. Él empezó a ir en el próbolo en el 1997. Tenía 1 año Joel, un bebito. Empecé a notar los cambios en el Joel, como te decía, en el 2007, cuando él empezó a quedarse en el albergue. Cuando empezó a dormir en posición fetal, empezó a dormir con la luz prendida.
Empezó a llorar por todo, empezó a autolastimarse, se lastimaba las piernas, los brazos para no poder ir, que no lo lleváramos. Y yo al llorar y me decía que no quería ir al próbolo. Y tampoco me decía por qué. Entonces, ¿es una burla? Sí, es una burla para todos aquellos que sufrieron abuso, porque muchos chicos intentaron matarse, algunos de ellos lo hicieron en Italia. En La Plata muchos intentaron suicidarse y acá en Mendoza no fue la excepción. Uno ve en los brazos de los chicos de acá cómo están lastimados, cómo se dañaban sus brazos, cómo se autodañaban. Entonces, si uno empieza a ver todo lo que generó el próbolo y que estaba todo silenciado, porque acá hay que decirlo, había un pacto de silencio por parte de la Iglesia, había un encubrimiento, de esto no se habla. Yo esa semana no lo llevé, a la siguiente semana sí lo llevé, y cuando lo traje volvió a tener otro acto agresivo, ¿sí? Y ese día volvió con un dibujo en esa semana, donde era claramente que era un dibujo hecho por un adulto, porque era una criatura, no podía tener esa mentalidad. Era un hombre haciéndole sexo oral a otro hombre y él encima de ese dibujo había hecho muchos ojos. Eso sí era de su mano, los ojos sí. Y a mí claramente me indicaba que algo estaba pasando. A medida que las pruebas se volvían más concluyentes y la opinión pública reaccionaba convirtiendo la causa en un escándalo mundial, la Iglesia se mostraba más reacia a colaborar con la justicia. Los abogados de las víctimas denunciaron al Arzobispado de Mendoza y a la obra San José, a cargo de la institución, por negar las pruebas y obstruir el curso judicial. Esto se suma a la denuncia radicada por SUMEC contra la comisión especial enviada por el Vaticano, compuesta por los sacerdotes designados Dante Simón y Alberto Bochaey, por conducir una investigación paralela de la cual nunca se conocieron los resultados y se mantuvo en secreto. El Arzobispado de Mendoza se limitó a expresar su solidaridad con las víctimas y sus familiares en un comunicado, tan solo un día antes de la sentencia de condena, demostrando su conducta encubridora. Yo he sido misionera, he misionado muchos años fuera de la provincia, una fe religiosa muy aferrada, sobre todo de la Iglesia, ser miembro de la Iglesia Católica, participar activamente de sus actividades. Y cuando pasó esto, la verdad es que era como quitarse la venda de los ojos. La Iglesia, ¿en qué es lo que yo he criticado este tiempo a la Iglesia y lo que me ha dolido como institución y como ser miembro de la Iglesia Católica? Es que no se hicieron cargo. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica no da respuesta de lo que pasó en el próbolo. Hasta el día de hoy el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, argentino, no ha dado respuestas acerca de lo que pasó. Ni siquiera han excomulgado a los sacerdotes que fueron sentenciados en la Argentina por estos casos de abuso. Yo dije alguna vez que esto no era una cruzada contra la Iglesia porque se habló mucho en ese momento acerca de esa mirada y siempre sostuve eso. Esto era un caso sexual con muchas víctimas donde entre los imputados habían 2 sacerdotes. El 25 de noviembre de 2019 se constituye en un día clave en la lucha mundial contra el abuso eclesiástico. El veredicto de la primera parte del juicio condenó a Nicola Corradi a 42 años de prisión, Horacio Corbacho a 45 años y Armando Gómez a 18 años encarcelado. El ex monaguillo, Jorge Bordón, había recibido 10 años en un juicio abreviado al admitir la culpabilidad. Las sentencias marcan un antes y un después en la justicia provincial y un antecedente importante, ya que los miembros eclesiásticos lograron las condenas más severas en el registro de la provincia de Mendoza, que se destacan a nivel mundial por la severidad, teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos casos quedan impunes. En Italia y La Plata, ninguno de los responsables ha sido castigado por los casos de abusos. La sentencia a los principales acusados es tan solo un pequeño capítulo de una historia macabra que tuvo varios actores. Luego del juicio, otras víctimas más se acercaron a la justicia para dar su testimonio de maltrato y corrupción de menores,
lo cual confirma la oscura certeza. Hay más víctimas que aún no pudieron compartir sus historias. Al día de hoy, el Instituto Próbolo ya no se encuentra aquí, pero lo que sí quedará en la memoria de los mendocinos es que las víctimas de este caso pudieron obtener un poco de justicia, deseando que hechos así no vuelvan a ocurrir nunca más.